Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Pueden sentar, hermanos de mi corazón. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Yo también estoy igual que ustedes. Bien bendecido. Gloria a Dios. Hoy estamos en el estudio de Gálatas, o en el capítulo 3 de Gálatas. Ahí es donde vamos a estudiar, primeramente Dios. Y son solamente 2 versículos que vamos a analizar. Vamos a cortarlos, a discernir qué dice allí, porque es algo, honestamente es un punto, pero ese punto es bien importante que nosotros lo sepamos. Hemos estado hablando de ese punto, obviamente. Pablo está hablándole a los Gálatas y le está diciendo que ya les dijo insensatos, ya les dijo necios, porque lo que está pasando con los Gálatas y lo que realmente no podemos los humanos como cachar, como entender bien, es que la gracia no es algo que nos podamos ganar en primer lugar, porque la gracia es un regalo. Ahora, la salvación o la gracia es el amor de Dios que nos da, Dios nos da con su amor. La salvación no podemos ganarla de ninguna forma. En Romanos lo explica súper bien, pero yo quisiera que nos enfocáramos en esto. Dios dice que Él dice, ustedes no me amaron a mí primero, yo los amé primero. Ustedes me aman porque yo los amé primero. Entonces el amor que nosotros conocemos de Dios, en el cual estamos felices todo el tiempo y que de repente ponemos mucho más énfasis. Si los humanos ponemos más énfasis y nos gusta oír, por ejemplo, en Romanos, en el último capítulo, el último versículo de Romanos 8, donde dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es algo que nos gusta, es algo que disfrutamos, queremos saber que Dios nos ama, ¿verdad que sí? Lo disfrutamos, pero Dios le dijo a Pedro, varias veces, le dijo, Pedro, ¿me amas? Jesús en Juan 14 dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces Dios quiere también oír, no es que Él no sepa, pero Él quiere que sepamos que nosotros lo amamos. Dios quiere saber que tú lo amas. ¿Cómo? Y nos dice cómo hacerlo, nos dice cómo exactamente hacer eso, cómo decirle a Dios que lo amas. Si le decimos, te amo Dios, pero Él sabe tu corazón y no hay ese amor, entonces no sirve. Él dice que tú tienes que andar en obediencia a Él, la reacción ante las cosas que Él, la reacción ante su amor. En 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo me constriñe, y esto es, el amor de Dios me hace hacer lo que Él quiere. Si me llama a obedecerlo, a servirlo. Sí, entonces cuando tú le dices a Dios que te amo, Señor, tiene que ir acompañado de frutos de tu espíritu, de frutos de arrepentimiento. Pablo lo menciona de esa forma. Entonces yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que saber que Dios nos ama, claro que sí, porque si no, entonces no sabríamos que somos salvos por gracia de Dios. Sí, pero una vez que tú sabes que la gracia de Dios te ha invadido, sí, que te ha regalado la salvación que no podías alcanzar por ningún motivo, entonces tienes que vivir amando a Dios. Si digamos que la prueba, el resultado de que tú sabes que Dios te ama, sería amarlo, sería vivir en amor, sería obedeciéndolo, sirviéndolo, alabándolo, adorándolo, porque te salvó por gracia. Hay un versículo que voy a compartir antes de empezar y está en Colosenses 2. Okay. Ando un poco malo de la gripa, pero ya fuimos a checarnos, estamos negativos de COVID, ¿ok? Qué bueno que sale así como más para allá, de todos modos, porque cuando hablo como que, pero no tengo COVID, gracias a Dios. Entonces, tengo tosecilla y eso, pero ya se me quitó, ya estoy bien, ya nomás tengo un poco soy como que estoy medio mormadón, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Sí? Okay. Pero eso es todo. En Colosenses capítulo 2, en los versículos, déjame le digo dónde están. De versículo 13, ¿okay? Está algo súper bien bonito porque dice así, ¿ok? Sí, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, y eso incircuncisión de vuestra carne es porque no importa si un judío, obviamente que Pablo estaba hablando a judíos y a no judíos, pero quería que supiéramos que no porque eras judío eras salvo. Los judíos se consideraban hijos de Abraham, y lo cual vamos a ver esta mañana también. Los judíos se consideraban hijos de Abraham,
Y porque eran hijos de Abraham, entonces, o descendencia de Abraham, ellos creían que esos eran los que iban a ser salvos, ¿verdad? Y los que no eran parientes de Abraham, digamos, entonces no iban a ser salvos, eran incircuncisos y eran fuera de lo que era el plan de salvación. Le llamaban gentiles, le llamaban un montón de cosas, pero no eran salvos, no tenían esta sangre de Abraham. Acuérdense ustedes que Abraham tuvo un hijo y ese hijo era Isaac. Isaac tuvo dos hijos, era Esaú y Jacob, y de Jacob viene toda la tribu, las 12 tribus, porque Jacob es el mismo que Israel. Entonces, otra vez, la descendencia de Abraham, la cual Dios dijo que no iba a tener fin y que en él iban a ser benditas todas las naciones, ahora entendemos por la gracia de Dios que no era por la sangre. Si vamos no lo estoy enredando acá, no. Era por la fe de Abraham. O sea, Abraham es el padre de la fe y en él está la descendencia que agrada a Dios, pero no por la sangre, no por las obras, no por la ley, porque antes de que se diera la ley, Abraham ya era. Y Abraham ya era justificado por su fe. Entonces nosotros, la descendencia de Abraham por la fe, somos los salvos, circuncidados o no circuncidados. Ese punto es bien importante para ese estudio y en sí para saberlo. Entonces seguimos con el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no importaba estar circuncidado en tu físico, sino que ahora no estás circuncidado. Pablo dice, ¿qué se ganan con estar circuncidados físicamente si su corazón está incircuncidado? Si su corazón no está dado a Dios. Dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Me gustaría que simplemente oiga esta palabra: anulando el acta de los decretos que eran contra nosotros. Esto es, anulando es haciendo inválida, quitándola de en medio. Esto es, nosotros ya no tenemos. Si usted ha sido perdonado y ha sido lavado con la sangre de Cristo, es renovado en el Espíritu Santo. Un día, cuando usted recibió a Jesús y se decidió a seguirlo, y ya no anda en pecado porque murió al pecado. Esto no quiere decir que usted ya ahora es perfecto, porque entonces sería una falsedad. Usted y yo no somos perfectos frente a Dios. Vamos a seguir pecando, tristemente, ¿verdad? Pero cada vez que caigamos en pecado, yo digo que la muestra, la forma que usted puede probar que usted es de Dios, que usted es salvo, es que usted, cada vez que en pecado, cada vez que resbale, cada vez que caiga de la gracia, digamos, corra a Cristo, corra inmediatamente. Si busquemos no caer en pecado, busquemos, luchemos, tengamos esta batalla campal día y noche de vida o muerte para no caer en pecado. Pero cuando caiga en pecado, si usted no le duele, si no arrisca las narices, si sigue como si nada, entonces no está luchando. No tiene esta batalla, no está en la lucha, no está en la guerra campal, no está en la guerra espiritual de la cual Dios habla, y hay un problema ahí. Pero si usted está luchando, si usted cae en Proverbios que el justo, esto es justificado frente a Dios 7 veces, esto vamos a seguir cayendo hasta que lleguemos un día a su presencia y lo veamos tal como Él es y seamos semejantes a Él. Allá va a ser cuando lleguemos al cielo y tengamos entonces la vida eterna que Él nos promete. Por lo pronto tenemos que saber que estamos en una lucha. Y ahí le va. Cuando la lucha la avala o la detiene siendo lucha en victoria, cuando usted sabe que el acta que era contraria a usted fue anulada. Dice la Biblia, aquí dice, fue anulada. Jesús vino y anuló. Y digo esto y le pongo tanto énfasis porque Abraham, el estudio de hoy es que Abraham fue justificado por la fe. Por las obras, por cumplir, no podía. El acta todavía lo... Pero por la fe no, porque Dios lo justificó por creer. Entonces nosotros hemos creído en Cristo Jesús, el que anuló, sí, una explicación a esto, anuló lo que nos era contrario, que era el pecado. Lo quitó de en medio. Usted y yo, los salvos, no tenemos ya culpa frente a Dios.
cada vez que caigamos tenemos que correr a Él. Amén. Porque Él está, dice la Biblia, en 2 lugares en la Biblia, que está abogando Padre, esto es, haciendo válida su cruz para cada uno que vaya y se arrepienta frente a Él, siempre, continuamente, eternamente. Hermanos, el que lucha vanamente, y porque tenemos que entender esto, usted no puede pensar, no podemos pensar que hay como los judíos piensan, muchos de ellos que no son, digamos que no creen en la gracia, en el evangelio, creen que Dios tiene una balanza y que tu balanza de este lado, si una balanza es una pesa, ¿verdad? Que tiene peso para los 2 lados, ¿verdad? Y de este lado están los pecados y luego de este lado están tus buenas obras. Entonces, cuando haces buenas obras, entonces hay más peso y vas ganando, y luego los pecados van subiendo, ¿sí? Pero luego cuando eres más pecador, va haciendo más peso y el pecado va ganando. Esto es falso. Eso es completamente falso. Eso es algo que no es bíblico. Sí, nosotros quitamos la pesa de en medio, sí, y tenemos a Jesús muriendo en la cruz por nosotros, dándonos salvación gratuitamente. Por gracia, eso es. Si una persona está pensando que puede ganar la salvación por su bondad, por su carácter de santidad, por ser bueno, por ser generoso, ahí te va, por orar día y noche, por leer la Biblia, por aprenderse la memoria, pensando que así le va a arrebatar la salvación a Dios, eso es antibíblico. Aunque se oiga bonito y lo usan mucho para manipular a la gente, tienes que hacer esto, tienes que llegar. Si de repente ese es el plan que personas manipuladoras tienen, iglesias manipuladoras, y luego entre esas meten todas sus regulaciones para que tú hagas lo que ellos dicen, porque si no pierdes la salvación. Entonces tenemos que ser bien listos, porque nada de las obras, como ya dije, son completamente santa y cumplidora, puede por eso. Pero ahora, cuando tú recibes salvación por la gracia de Dios, cuando tú dices, Señor, yo no pude cumplir con la ley, no tengo esta santidad que se requiere para ganarte la salvación, y no soy incapaz, estoy muerto en mi pecado, como dice la Biblia, y luego corro a Jesús, en quien hay salvación por gracia, y ahora tú obtienes la salvación porque entonces, si tú crees lo que la Biblia dice, si tú dices, ok, yo soy salvo por creer en Cristo Jesús y esa salvación me vino regalada porque es por gracia de Dios, ahora tienes la obligación, porque crees, porque eres salvo, de decirle a Dios que lo amas. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. ¿No acabamos de decir eso? Si tú le dices a Dios que lo amas porque Él te amó primero, tienes que vivir en santidad, tienes que demostrarte a ti mismo que lo entendiste y seguir sus reglas, su ley, o tratar de obedecerla. No vamos a poder, pero ya no hay ningún problema porque ya somos salvos. Amén. Ojalá que lo entendamos, porque ese es el punto de ahora, ¿sí? Y de repente lo quisiera poner así como bien clarito, para que cuando usted lo tenga que explicar, lo explique sin duda. Sí, porque de repente, como ya dije el otro día, hay gente que lo quiere manipular. Un vecino con los que hablo en las lecherías me dijo que, no sé si ya les platiqué esto aquí un día, pero él dice que a gusto los cristianos que abolemos la ley, ya no la tomamos en consideración, y entonces somos salvos por gracia. Y luego dice él, para poder quebrar la ley. Y esa es una manipulación de ellos, y es como que están quitando la verdad, ¿sí? Y están oprimiendo la verdad de Cristo, ¿sí? Porque ahora eso es falso por completo. Nosotros no quitamos la ley. Jesús vino a la ley, a abrogar la ley. Nosotros la cumplimos en Él y somos salvos frente a Dios por Cristo Jesús. No porque nosotros cumplimos o no la ley. La andamos cumpliendo porque lo amamos. No la quitó. En la ley sabemos, conocemos la santidad de Dios, pero no la cumplimos para ser salvos, sino que andamos queriendo cumplirla como de lugar porque salvos somos. ¿Sí? Gloria a Dios.
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús. Y despojando a los principados y a las potestades, despojándolos, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, nosotros tenemos una victoria ganada sobre el pecado en Cristo Jesús. No importa qué potestad, quién sea, si nuestros enemigos más grandes son la muerte, el pecado y el diablo que controla esos dos. Ni la muerte ni el pecado tienen nada que ver con nosotros, porque hemos sido perdonados y hemos obtenido vida eterna. Entonces el diablo, que pensaba que había ganado en la cruz, perdió. Y Jesús lo exhibió públicamente: perdiste. Yo y los que en mí confíen triunfaron. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, déjenme dar la prisa por acá. En el resumen de los versículos que leímos la semana pasada, o antepasada, porque la semana pasada estaba en el retiro, fueron los versículos del 3 al 5 de Gálatas, lo cual se los voy a leer ahorita y un pequeño resumen así rapidín. Del 3 al 5 dice: tan necios sois, una pregunta que Pablo les hace, obviamente que retórica. Dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pues y acá Pablo lo expresa así: tan necios sois. Esto es refiriéndose a los que creyeron, conocieron la gracia de Dios, pero ahora piensan que deben cumplir reglas y hacer obras. Pues si no hacen eso, quedan fuera de Dios. Ni ganaron la vida eterna por obras, y quien la obtuvo por fe no la puede perder, porque no son las obras buenas ni las malas, sino que es el Espíritu Santo en ti por fe en Jesús. Hermanos, no hay otra forma de salvación, ni en el Antiguo Testamento hubo, ni en el Nuevo Testamento hay, más que por creer en Jesús. Somos salvos por la fe en el Señor Jesús, el que vino del cielo, el que antes de la creación del mundo figuró. El Padre y Él decidieron qué iban a hacer con los que iban a crear apenas. ¿Sí? Y les dio salvación para todo aquel que creyera en el que Él iba a enviar en el cumplimiento de todos los tiempos. Yo creo, hermanos, de mi corazón y de mi vida, que cuando una persona cree, confía en Cristo Jesús, la Biblia dice que esta persona es salva. Y el resto de su vida quiere simple y sencillamente ser recíprocos, reaccionar ante el amor que Dios manifestó para ti en la cruz del Calvario. No es tan difícil, no es tan complicado, es más, es al contrario, es tan sencillo que un niño de kinder lo entiende. Nosotros no podemos ser envueltos en las costumbres y en las ideologías, filosofías humanas, y luego quitar lo simple y meternos en este complicado sistema de salvación que el mundo ha hecho. Tenemos que ser más simples. Jesús dijo que fuéramos como niños. Sí, cuando veas la palabra de Dios tan simple que dice solamente tienes que creer y recibir salvación, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos brincando en una pata todo el día? Porque el Señor nos regaló salvación. Vamos a ver, dice acá en la introducción a los dos versículos, y déjame se los leo para que tenga sentido a una introducción. Son versículos tan cortitos, pero realmente tienen una verdad así como gigantona enfrente de nosotros. Dice en el versículos 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice en el 7. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Les prometo, hermanos, que esos dos versículos que se oyen tan como ajenos hablan exactamente de lo que el Señor quiere que sepamos aquellos que hemos recibido salvación gratuita sin tener que hacer nada para ganarla. Nosotros los cristianos no necesitamos hacer nada para ganar la salvación. Cuando la tienes, sí, hay personas que todavía creen, sí, que entre Pablo y Santiago hay una riña. Cuando Pablo dice es la sola fe por la sola gracia de Dios, y Santiago dice tiene que mostrarse, sí, tiene que haber obras. Y gente dice, Santiago dice que una fe
sin obras es muerta. Esto es correcto. Eso es absolutamente correcto, no hay ninguna contradicción. Tú eres salvo por la gracia de Dios por creer en Jesucristo. Y después de esto tiene que haber frutos de arrepentimiento. Tienes que demostrarle, tienes que voltear con Dios y decir, yo también te quiero. Yo también quiero estar contigo como tú quieres. Sí, hermanos, no hay ninguna contradicción. Es simple y sencillamente súper lógico. Súper lógico. Tiene sentido completamente. Cuando el Señor viene y muere por ti en la cruz y hace este increíble sacrificio por ti que te conoce, con tu nombre en su boca murió en la cruz. Y luego vamos a decir, oh, yo soy salvo, y te vas mascando chicle y diciendo maldiciones y hablando mal de la gente y robándote uvas de la tienda. O sea, no podemos hacer eso. ¿Verdad que no? Ya sé que usted ya lo ha hecho porque como que las uvas robaditas son más dulces o qué. Hermanos, tenemos que ponernos las pilas y saber que el pecado es el problema. El pecado es el problema. El otro día escuché a alguien que es cristiano y estamos hablando y luego estamos hablando de cosas y luego dijo, no, olvídate del pecado, es creer en Jesús. Digo, ok, está bien. Es como que lo está entendiendo. Somos salvos por la fe para no pecar, ¿verdad? Porque si no vamos a caer en la trampa que estaban diciendo que el judío. Quitamos la ley, ya no hay quien nos ataque, somos salvos por gracia, vamos a darle vuelo a la hilacha. Y no es así. Entre más cerca de Cristo estés, más santidad se tiene que ver. Sí, como muchos dicen, tienes que hablar tan intensamente del evangelio, o tienes que exponerlo, que haya algunas veces que tengas que hablar algo. Porque es tu vida. Porque es tu vida la que manifiesta que tú eres salvo. Son los frutos. Jesús dijo eso claramente. Por sus frutos los conocerán. Y los frutos, si los conocemos, están en Gálatas 5:22 en adelante. Benignidad, paciencia, fe, amor, dominio propio, hermanos. Nosotros tenemos que ver esos frutos del Espíritu y vivir en esta gloriosa actitud de santidad. Simple y sencillamente para entender que tú eres uno que Jesús salvó. ¿Sí? No para ser salvo, sino para que te entiendas de Él. Ojalá que se entienda hoy esto. Y puse acá del versículo, déjase una oración, Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos, Dios gloriosísimo, porque nosotros necesitamos que tú nos hables desde dentro. Y que nos hables al corazón y que nos transformes de muerte a vida. Dirige, Señor, este estudio. Nosotros confiamos en ti. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Dije en la introducción, la salvación con base a buenas obras o por mérito propio. Nadie puede pagar por el perdón de los pecados. Tenemos que ponerlo ahí. Perdón. El mejor ejemplo para un judío es Abraham. Y para un gentil también es Abraham. ¿Sí? Un ejemplo desde el principio que sucedió con una persona que fue salva sin hacer nada más que creyó en Dios. Abraham fue quien recibió las promesas de descendencia sin fin, pero no por cumplir. Él creyó a Dios y les diré que su descendencia no es por su sangre, que sería por su carne, por sus méritos propios o obras, pero Dios le dio descendencia porque él creyó. Si Dios lo justificó porque él creyó. Esto es, Abraham fue justificado, fue sin culpa frente a Dios por la fe. Así ahora para el judío, así ahora para el gentil. Yo puse el versículo 6, déjame se lo leo así rapidito. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí te va. Pablo tiene este problema con los Gálatas y con nosotros hoy día. Ningún ser humano ha podido ganar la salvación, ni aún ha sido nunca esa la opción. Esto es, nadie ha pensado, nadie ha creído, sí, que nosotros podemos, la Biblia no lo dice, no lo menciona, no lo pone ahí como una opción. Si lo hemos malentendido muchos, aún hoy día, que puedes trabajar para ganar la salvación.
Y eso es absolutamente contrario a la Biblia. Esto es, una persona que está queriendo cumplir con la ley, que está guardando los días de reposo, que se está portando bien para ser salvo, es una persona que vive una fe antibíblica. Y eso es terrible. Si no podemos vivir tranquilamente pensando, es que yo tengo que esforzarme a santidad para llegar al cielo, para arrebatarle a Dios, para exigirle a Dios, mira, aquí están mis obras, Dios, dame la salvación, ¿o qué? Eso sería una blasfemia contra Dios. Sería un reto que no debe de existir. Tú te pondrías en lugar de Dios, y el que tiene al que tiene la salvación, al que te la da, tú le explicarías por qué te la tiene que dar. Sería entonces tu idea la salvación, tu filosofía, y no la de Dios. Y eso es antibíblico. Y hermanos de mi corazón, ¿qué cosa más terrible es esto? Porque si el único que puede salvar a los hombres se las quiere regalar, piensa esto, la única persona en el universo que puede salvarte, Él dice que te la quiere regalar. Hay que tener este pensamiento aquí, no lo quites de aquí. Es Dios, el que te puede salvar, te la quiere regalar. ¿Cómo pueden entonces los hombres asegurar? Si acá está Dios regalando la salvación, y acá están los hombres diciendo, para obtener salvación tienes que comprarla con obediencia y buenas obras. Piensa nomás esto, porque yo sé que cuando alguien dice, tienen que ser buenos, tienen que obedecer, tienen que ser santos, tienen que ser caritativos, orar, leer su Biblia para poder ser salvos. Piensa esto, este es el mundo diciendo eso. Se oye bonito, es un engaño. Acá está Dios diciendo, yo tengo la salvación en mí y se las quiero regalar. ¿Cómo podemos comparar los dos sabiendo esto? Estos no tienen la salvación, nomás dicen que tienes que ser bueno para salvarte. Este es el dueño de la salvación, el que la tiene para dártela y te la quiere regalar. Tenemos que pensarlo bien. ¿Por qué tenemos que pensarlo bien? Algo que es tan lógico, porque no lo estamos entendiendo por alguna razón extraña. Por alguna razón extraña y diabólica pensamos que esto se ve más bonito que el regalo. Y ahorita podemos decir, no, el regalo es mejor. Sí, pero ¿por qué la mayoría de personas en el mundo creen esto? Y no el regalo. Esto no dijo Dios. ¿Sí? No tenemos que trabajar para ganar la salvación. Pero de todos modos los hombres dicen, aún más, esta gloriosa salvación, dicen, solo puede ser conseguida si perteneces a mi iglesia, a mi denominación, a este grupo, y te sometes a estos ritos, y también debes cumplir con estas ordenanzas que resultan en hacer legal para ti la salvación. Se vuelve más confuso cuando este grupo de hombres imponen la ley, cuando ponen la ley mosaica como requisito para ser salvo. Los judaizantes decían, si no estás circuncidado, no puedes ser salvo. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, versículo 1, exactamente dice eso. Hechos 15:1. Pues fue Dios quien nos dio, ellos dicen, Dios nos dio esta ley, ¿cómo no vas a cumplirla y luego ser salvo? Lo cual es falso. Dios te la está regalando. Dios te la da regalada. Él hizo todo por ti. No tienes que hacer nada. Yo hago todo por ti, mi hijo. Yo hago todo por ti. Tú siéntate, tranquilo, recíbela en paz. Ten la paz que el mundo no conoce. Recibe la salvación por gracia. Yo te la voy a dar. No te apures por nada. No te aflijas. Por nada estés afanoso. Si tú nomás confía en mí, simple y sencillamente recibe la salvación. ¿Qué tan difícil puede ser eso? ¿Por qué no lo entendemos? Muchos buenos cristianos han sido confundidos por líderes manipuladores con propósitos personales, seguramente como poder, por ejemplo, o simplemente tienen corazones oscuros y son guiados por el diablo para que la gente se pierda, porque en todo esto, en todas las obras, en todos los cumplimientos, ¿sabes qué pasa acá? No hay salvación, porque nadie puede ganarla. Nadie puede, no importa qué haga, nadie puede quitársela a Dios. Entonces todo lo que los hombres manipulan y dicen y requieren, te llevan a ningún lado, porque nadie puede ganar la salvación. La tienes que recibir por creer. Ustedes sí lo entienden, ¿verdad que sí? Sí, yo también. Gloria a Dios. Háganse bolas los que no lo entienden.
Este es nuestro versículo en la Biblia del cual estamos hablando. Gálatas 3:5. Perdón, el 6, el que vimos ahorita. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios ejerció justicia en Abraham, absolviéndole de toda culpa por creer. Esto es, Dios le justificó, esto es, le quitó la culpa y ahora no tiene ningún pecado porque ahora Dios lo considera justo porque creyó. Ahora, ve esto. Tenemos que analizarlo. Si tú ahora si somos como Abraham y le creímos a Dios, no debe de ser una fe que tú digas, no la entiendo, pero la voy a aceptar para que no diga nada a Dios. Fíjate cuál es la verdad de la Biblia. Es cómo Dios muestra en la Biblia que te prueba que te ama. Y que la salvación, cuando tú la crees, no era algo que salió ahí por debajo de una nube y luego ya apareció. No, Dios te ama y hizo tantas cosas por ti. Te muestra que la salvación es algo que tú puedes recibir por la gracia de Dios por creer en Jesús. Bíblicamente, eso es con pruebas. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Qué hermoso versículo. Me gustaría que lo marquen ahí y que cada vez lo vayan y lo vean. Romanos 5:1, qué hermoso dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí terminaría el estudio y vámonos para la casa. Está tan bello y tan explicado, tan claro. Tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Esto es Dios. Dios vino a servirte y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús vino y dio su vida en rescate por todo aquel que crea, entonces quiere decir que solamente no es salvo el que no crea. Porque Él vino y rescató, pagó. Él dijo en la cruz, todo está consumado. El que no crea esto no entiende nada. El que está buscando cumplir obras y días de fiesta y ser bueno y todo esto para llegar a la salvación, quiere decir que primeramente su acta no está anulada. Si todavía hay pecado contra él porque no entiende nada. Jesús en la cruz murió y fue en vano porque todavía está él queriendo ganar la salvación, ¿sí? Y todo lo que tú hagas sin aceptar la salvación es contra ti porque te vuelve un anticristo porque no entiendes lo que él hizo por ti. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Este versículo me encanta porque no hace distinción entre la primera persona de Dios y la segunda persona de Dios. Ve qué chulada. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros. ¿Cómo está eso? Pues es porque Dios es Cristo y murió por nosotros porque Él es el que nos está regalando la salvación. Ahora, vea esto, voy a hacer este énfasis aquí, por favor, obsérvelo con atención. Dios nos quiere regalar la salvación, pero como hay un problema con el pecado, porque el pago del pecado es muerte, ¿sí? Dios de ninguna forma va a mentir ahora y luego nos va a salvar acá por debajo de la mesa diciendo, vénganse todos por acá, los que se metan aquí ya son salvos, no se acuerdan del pecado. No, el pecado es un problema. Alguien tiene que pagar con su muerte por el pecado. Sí, y Dios absolutamente justo, en justicia divina, por eso el diablo se quedó anonadado pensando que había matado a Jesús y se acabó el problema. No sabiendo que matando a Jesús mataba el pecado de todos nosotros, porque ese es el plan glorioso, justo de Dios. Jesús en la justicia maravillosa de Dios tuvo que morir por nosotros, esto es, en nuestro lugar, para que quedáramos absueltos de pecado y nuestra deuda pagada. Consumado es, dijo el Señor. Hermanos, qué glorioso es Dios, qué divino es Dios y no hay una falla en Él.
Dios nos dio salvación, no bajita al agua, pero abiertamente cumplió lo que Él dijo. Él murió en lugar tuyo y te dejó a ti con vida eterna. Si tú crees eso, por fe. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Tú has muerto al pecado y ahora tienes vida eterna en Cristo. Él te amó y tú vives cada día mostrando que tú también lo amas porque crees en Él. Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Si usted lee Gálatas 5:22, donde dije que los frutos del Espíritu también se encuentra como fruto del Espíritu la fe. Esto es, tú eres salvo por fe, porque el fruto de Dios en ti produjo la fe que te da la salvación. ¿Para dónde te haces? Porque hay gente que ha dicho, oh, no es por obras, pero la fe la ven como obra. Quiere decir que no han leído su Biblia, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Sí, Dios es tan dulce, hermanos de mi corazón. Y me gustaría que simple y sencillamente hoy, por eso puse tanto énfasis en estos dos versículos, porque nosotros no podemos ganar salvación de ninguna forma, solamente por la fe en Él. Recibiéndola por su amor, que tiene todo el sentido del mundo. Si no, no podíamos ser salvos, porque se ocupa muerte por tu pecado. Y Él lo hizo por ti. Él murió por ti. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe y se llene de vanidad diciendo yo hice esto, yo hice aquello. Primera de Juan 5:13, grábeselo en su mente, apúntelo, ráyelo allí. Estas cosas, dice el Espíritu Santo, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, porque es por fe, para que sepas, esto es, para que te lleves al banco esto y lo pongas ahí porque es la verdad, para que sepas, no para que te sientas como con maripositas en la panza y como que ves florecitas y huelas algo diferente. No es para que sientas que eres salvo, para que te imagines que eres salvo, pero para que decretes, para que sepas, para que firmes un papel y digas, no, yo soy salvo. Para todo aquel que cree en el Hijo de Dios, para que sepa, dice allí, que tienes vida eterna. Y para que creas, esto es para que continúes creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Gloriosísimo versículo. Dios, antes de crearnos, creó también la forma de salvación para estos que crearía con la capacidad de rechazar. Ahí te hago otra vez, lo voy a decir. Dios, antes de crearnos, creó también la forma de salvación para estos que crearía con la capacidad de rechazar a Dios haciendo el mal. Dios, a los que ya sabía que iban a hacer el mal, les dio una forma de salvación. Porque Dios ya sabía que nosotros íbamos a caer en pecado, lo cual iba a ser muerte y no íbamos a poder salir nunca de allí, pero nos dio una forma de salvación y el requisito es la fe. Que creamos que Dios, aún así de malvados y de cabezones que somos, todavía nos dio una forma de salvación. A nosotros que estábamos muertos en nuestra circuncisión, nuestra carne y en nuestros pecados y delitos, a esas personas nos sacó del hoyo en el que nos metimos por voluntad, si creemos. Los confundí o estamos como bien metidos en esto. Bien metidos. Nosotros no podemos salvarnos por algo que hagamos, pero podemos ser salvos por lo que Él hizo. Si tú y yo creemos, entonces Él nos saca del hoyo, no importa qué, y te pone en su presencia y te pone un letrero que dice digno, merecedor. Y Dios presume de ti como presumía de Job. Mira, creyó en mí. Gloria a Dios. Los hombres hemos sido capacitados para ser jueces entre el bien y el pecado. Pero toda esta capacitación, más la libertad para ejercer juicios,
siempre lleva al hombre al mal. Qué angustia debe de ser esto para nosotros. Dios nos capacitó para ser jueces y nos dio el poder para rechazarlo. Y escogemos siempre el mal y escogemos rechazarlo a Él. ¿No te da vergüenza? ¿O nomás a mí me da vergüenza? Entonces Dios nos dio este poder para decir esto es bueno y esto es malo. Quiero a Dios o no lo quiero, y tienes la libertad de hacerlo. Y siempre escogemos lo malo y rechazarlo a Él. ¡Wow! Pero qué terrible. Los mismos hombres pensaríamos que el hombre así de inteligente escogería oír a Dios y obedecerlo para ir al cielo. Pero no es así. La realidad es que la mayoría de los seres humanos de todos los tiempos ha escogido gozar del pecado temporal, conscientemente de que eso lo va a llevar al infierno. ¿Dónde cabe, en qué cabeza cabe que el hombre en toda la historia de la humanidad ha decidido caer en el pecado temporal e ir al infierno? Ojalá y lo pensáramos, aunque sea poquito, para que nos ayude a no ser de esos. Le voy a decir, algo que a mí me ha ayudado en mi caminar con Dios es saber que aquí hay un pecado que sabe rico, pero que ese pecado me va a mandar al infierno para siempre. Si yo me doy a ese pecado, o sea, si yo dejo que ese pecado me coma, por chiquito que sea, pues, luego se va a hacer un hábito. Porque una vez que yo cruzo la línea de un pecado chiquito, entonces yo ya voy a saber que, es un pecado chiquito, ¿qué tiene? ¿Verdad? Y luego ya lo voy a decir más fácil, lo voy a hacer más fácil, porque es un pecado, hasta que ese pecado ya no crea yo que es pecado. Eso no es tan grave, muchos pecan más, muchos hacen esto y aquello. Sí, y luego después ese pecado, si tú no te das cuenta, que tú cuando destruyes el pecado, andas en santidad, si no lo haces, descuidas tu salvación. Das lugar al diablo, das lugar a que tú sigas viviendo en pecado abiertamente, y eso es terrible. Eso es terrible. Tienes que saber que el gozo del pecado, piensa esto, el gozo del pecado, porque el pecado nos tienta, porque el pecado nos gusta. Si dices tú, a mí no me tienta el pecado, haces mentiroso a Dios y todo lo que Él hizo es en vano. Cuando yo te digo que tú y yo somos unos pecadores horribles, no te agüites, porque por eso Dios vino y murió por nosotros. Si tú dices, yo sí soy horrible, pero no soy pecador, hacemos mentiroso a Dios, porque Él tuvo que dejar su trono para morir por nosotros, por nuestro pecado, hermanos. O sea, es tan obvio que necesitamos ahorita mismo saber que nosotros estamos expuestos al pecado que nos gusta, y el no hacerlo, el no caer en el pecado, en el gozo temporal del pecado, nos da acceso. ¿Sí? Nos pone a nivel de estar ahí con Dios como Él quiere. ¿Sí? Le hacemos saber a Dios que nosotros también lo queremos. Y que nosotros somos unos que han recibido salvación por gracia. Somos salvos, vivimos en Él, somos de Él, Que somos perfectos, nos falta mucho. No somos perfectos. Si usted me empieza a buscar defectos, ¿sabe qué? Se va a acabar yendo de la iglesia, porque tengo un montón. Si yo se los busco a usted, también vamos a acabar en guerra aquí. El amor cubre multitud de pecados, dice la Biblia. ¿Por qué no buscamos mejor amarnos? ¿Por qué no buscamos, como dice la Biblia, estar juntos los hermanos, decidirnos? Hay personas, hermanos de mi corazón, sí, que de repente están sentados en una silla y dicen, es que nadie me ama, nadie. ¿Cómo va la canción esa? Nadie me quiere, mejor me como un gusanito. Hermanos, si usted no hace por amar a los demás, usted se está escondiendo. Para que usted sea amado, tiene que ir a buscar a los otros. Me gustaría que hoy, así como que para empezar algo, porque al final, cuando acabemos todo, ¿por qué no voltea con alguien que está por ahí y le dice, oramos? Y luego ore así como en 2 minutos.
No tiene que ser una oración de media hora y gritando y no. O sea, ocupas una oración, hermano, usted, entre nosotros. ¿Qué le parece si oramos? Órale. ¿En qué? ¿Por qué? Oh, pues que mi tía o que mi hermano o que me salió una espinilla en la espalda. Ok, vamos a orar. 2, 3 minutos y luego ya. Y a lo mejor nos convertimos en una iglesia que se ama porque ora unos por otros. Físicamente. ¿Le parece que empecemos a hacer eso? Hoy vamos a hacerlo. ¿Okay? La mayoría de seres humanos de todos los tiempos ha escogido gozar del pecado temporal para ir al infierno por tiempos sin fin voluntariamente. Y esto es sin ser engañado, sino de su clara y perfecta voluntad escoge eso. Ha rechazado a su creador y el plan que él tiene. Porque Dios quiere convivir contigo, pero tú no quieres. Decides por el gozo, por el placer del pecado temporal, abandonar a Dios. Ahí te va. Por siempre, Dios quiere que por siempre en perfecta armonía vivas con Él. Dice, Dios quiere así, Dios quiere que estés con Él en plenitud de gozo y delicias constantes para siempre, de acuerdo al Salmo 16:11. Hermanos, hasta este punto no está todo perdido. Dios es más grande que nuestra maldad. Con la cabeza cabizbaja y los pies arrastrando, el apóstol Pablo dijo en Romanos 7, del 18 al 19, con la cabeza para abajo y los pies arrastrando, iba caminando en una calle llena de basura, como oscureciendo. Había unas sirenas pasando, imagínense lo peor, y Pablo está ahí caminando y luego dice esto. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Estamos hablando del gran apóstol Pablo, que Dios usó para escribir la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Y él dice, yo sé que en mí, en mi carne, en mí, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Sí, el deseo de hacer el bien está en mí. Pero no el hacerlo. Y si el gran apóstol Pablo se encuentra incapaz de ser perfecto, ¿dónde quedamos nosotros, hermanos? Les voy a decir algo. Esto también úselo para su propio beneficio, no para ver a los demás, porque ya he dicho, somos bien rápidos para juzgar a los otros, cortar cabezas por donde quiera y menos la nuestra. Pero también en esto, si cuando nosotros decimos, no, es que no quería caer, pero caí, no te condenes a ti mismo, fortalécete en el Señor, porque sí caíste, pero levanta. Ponte de pie y otra vez, échale ganas porque el Señor está allá, Él está abogando por ti. Si no querías caer, pero caíste, ok, ya no caigas más. Jesús le dijo a la mujer, yo te perdono, ya no peques más. Ve, haz la lucha, enfócate, ya no voy a caer en el pecado. Ya dije, y luego camina erguido otra vez a seguir adelante sin caer en pecado. Y luego al rato caes otra vez. Ni modo, sigue erguido. Párate otra vez, levántate, clama a Cristo Jesús, dile que te perdone, pídele, haz válida su cruz enfrente de Él, porque Él está abogando por ti cada vez, cada vez. Dice Pablo, el hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice Pablo, en el mismo capítulo, por el versículo 27, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Dios responde desde su glorioso trono eterno. En Juan 11:40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos de mi corazón, nomás tenemos que creer. ¿Qué tan difícil es creer? ¿Sabe, hermano? No tenemos que hacer nada más. Sí somos unos pecadores empedernidos que no podemos salir del hoyo por nosotros mismos, pero no tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que confiar en el que dice, ¿qué no puedes creer para que veas la gloria de Dios? Que te va a sacar realmente de ese hoyo. Mucha gente tenemos limitaciones, muchas. Y decimos, no, es que hasta aquí está mi límite, yo no puedo pasar de allá. Ok, el Señor te dice con toda claridad, o en la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que es en Él, pues.
es que es en el Señor, es en el poder que Él tiene. Cuando David estaba completamente destruido porque le había dicho a sus compañeros que dejaran a sus esposas en este pueblo para ir a agarrar a los filisteos, y cuando volvieron los filisteos habían raptado a sus esposas y a sus hijos y a todos se le habían llevado, y los amigos de David ahora dijeron: es tu culpa, tú eres nuestro líder y mira lo que nos pasó. Y David estaba, ya sus enemigos lo querían matar, pero sus amigos, los que tanto lo amaban, lo querían matar porque se llevaron a sus esposas. Y no tenía otra forma, ya no tenía ninguna alternativa. David, dice la Biblia, que él se fortaleció en el Señor. Bueno, no nos queda de otra. Ahorita mismo, en el hoyo en el que estamos, como somos en el normal, tenemos que fortalecernos en el Señor, porque en el Señor hay solución, hay salida. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no es por obras, por cumplir, por amar o servir, pues en todo eso hay mérito propio. Y aún entonces hay vanidad, soberbia en las cosas que tú haces. Efesios 2:9, repito, porque ya lo dije hace ratito. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Haz las obras, haz bondad, haz caridad, ama a los demás, pero no para ganar salvación. Eso tienes que hacer porque de Él eres. Dice en el versículo que no leímos en el 10, dice que tú eres creación de Dios y Él puso de antemano sus obras para que tú andes en ellas. Cuando tú haces las buenas obras, son obras de Él. Tú haces lo que Él dice, lo que Él hace. La gloria de tus obras no es para que tú seas salvo. La gloria de tus obras es ¿para qué? Para Él. Ahora vives para gloria de Dios. Tu santidad es para gloria de Dios, no para ser salvo. Todo lo que tú hagas, pienses y digas después de que eres salvo es para la gloria de Dios. Es tan claro, es tan abierto y tan imponente. Ese es el plan del cristiano. El punto aquí es: ni los Gálatas ni nadie, a no ser por fe, consigue algo de Dios. Quien dijo: es por fe o nada. Dios dijo: es por fe o nada. ¿Dónde? Juan 3:18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si no tienes fe, no puedes ser salvo, punto y aparte. La descendencia sin fin de Abraham es la de la fe, una descendencia que incluye judíos y no judíos. Versículo 7, y acabamos, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Pues y acá en Génesis, para explicarlo, Génesis 15, que es donde está la promesa, versículos del 3 al 15, pero no voy a leer todos esos. Voy a leer nada más hasta el 6. Dice, Génesis 15, del 3 al 6, dice: dijo también a Abraham: mira, no me has dado prole, le dijo Abraham a Dios, no me has dado prole, no me has dado descendencia. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará su criado, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Simple y sencillamente, Dios quiere que nosotros le creamos. La pregunta que te tienes que hacer tú y que te tienes que contestar tú solito es si tú crees lo que Dios dice. Es de Abraham que salieron las 12 tribus. Los judíos le llaman el padre Abraham, y Dios le prometió muchos hijos, pero no son hijos de Abraham de acuerdo a Dios los que son de sangre, sino los que son de fe.
esta fe. Hechos 11 del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo. Esto es, Dios le dijo que de ese hijo iba a salir una descendencia increíble. Y ahora Dios le pide que mate a Isaac. Pero luego cuando Abraham va a ir a sacrificar a su hijo, dice aquí, dice, habiéndole dicho, en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. Esto es lo que estaba pensando Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es, Abraham dijo, no importa si destruyo a mi hijo, Dios dijo que le iba a dar, que me iba a dar descendencia a través de él. Si lo mato, él lo resucita. Aquí dice en sentido figurado, lo resucitó porque no lo mató. Entonces todos somos de descendencia de la fe de Abraham por la fe. Por la fe, dice acá. Observemos con atención cómo Dios se esmera para que entendamos que no son nuestras obras. Dios se esmera, pone tanto cuidado y tanto énfasis en hacernos saber que no son las obras, pero que es su gracia. Fe de Abraham. Y aquí voy a cerrar con estos versículos que explican así como pasito por pasito todo lo que he dicho. Romanos 4 del 3 al 5 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, pon atención en esto, pero al que obra, el que hace, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si tú haces obras y estás trabajando para lograr la salvación, tú esperas que Dios te pague con la salvación, ¿verdad que sí? Porque estás trabajando para la salvación. Es como que llegas en la mañana y Dios te dice, trabaja todo el día y al final todo es salvación. Lo cual no es la promesa. Entonces, el que sin la promesa trabaja todo el día haciendo obras para ganar salvación al final, Dios le va a decir, yo no te prometí esto. Ahí te van $5 y vete para tu casa porque la salvación no estaba prometida. Entonces, el que está haciendo obras para ganar salvación ahorita está trabajando en vano. Porque la salvación es regalada, es por gracia. Dice ahí, si tú estás pensando que es por obras, no la vas a recibir porque es por gracia. No es por obras, es por gracia. Te lo voy a decir otra vez. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si creemos que Dios te va a dar salvación porque Él es el dueño, porque creas, entonces tu fe te cuenta como tu justificación. El pago está regalado porque creíste. Ese es el plan de Dios. Cree, ese es el título del estudio, cree y recibe vida eterna. Cree. Pero es que es tan simple, pues es que así de simple Dios quiere que lo entendamos. Cree y recibe vida eterna. Conclusión final. Todo mundo en el Antiguo Testamento y todo mundo en el Nuevo Testamento podemos recibir el perdón y vida eterna. Por gracia. ¿Cómo? Por la fe en Jesús. Judíos y gentiles obtienen salvación y continúan en salvación por fe. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué dice aquí? Que tú eres salvo por la fe, pero por la fe vences al mundo. Amén. O sea, la fe te da salvación y te mantiene en salvación. La fe, no las obras, la fe en Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo simplemente me quedo con esta pregunta. ¿Amamos a Dios? Ese es todo lo que importa. Dios ya hizo todo. Y Él dice, ¿me amas? Porque no hay de otra, hermanos. Si amar a Dios es confiar en Él, es depender de Él. Jesús dice, ¿me amas?
Y yo creo que usted y yo tenemos que pensar esto. Y tenemos que decirle a Dios si lo amamos o no. Dulce Dios, glorioso Rey, majestuoso, maravilloso, divino, único y verdadero, digno de adoración, digno de nuestro respeto, de nuestra atención. Ayúdanos, Señor, para que nuestro énfasis no sea en lo que nosotros podemos hacer. Tal vez si oramos y luego alguien se sane. Tal vez si oramos y luego algún demonio se vaya. Esas son cosas que tú haces. Eso no puede ser algo que nosotros pongamos como escalón para ir al cielo. Dios maravilloso, ayúdanos a confiar, a creer y recibir vida eterna. Ayúdanos a depender de ti, a confiarte en nuestra salvación y llenarnos en esta fe de paz para contigo. Saber que tuyos somos, saber que somos tuyos y tú eres nuestro. Gracias, Dios Santo. Ayúdanos, Señor, te ruego que este entender sea el general, lo que aprendimos hoy. Y de aquí para adelante, ejerzamos fe y no obras. Sea en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un último canto, hermanitos. Nos has redimido para nuestro Dios, de todo el linaje, pueblo y lengua, y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes